El primer factor es que esperamos nosotros cerrar con un crecimiento económico de 4.1%. Eso es lo que nos tiran las proyecciones que se han venido haciendo los últimos meses, lo cual es menor al 8% de crecimiento del año pasado, pero es perfectamente justificable, ya que el año pasado veníamos de un decrecimiento en el año 2020 por el COVID de 1.8%. Ese 4.1% comparado con el resto del mundo es un crecimiento, diría, muy agresivo, inclusive es más de lo que veníamos creciendo antes del COVID. Así que diría yo que en la parte económica vamos a cerrar bien, esas son las proyecciones sobre el 4%, vamos a cerrar también con un tipo de cambio, diría yo, estable en el sentido que podrá estar entre 7.72 y 7.75 la tasa de referencia. Vimos ya que el día de ayer estuvo cercano al 7.81 y esto lo digo porque recordarán ustedes que el 5 de octubre llegó a un pico de 7.92 el tipo de cambio, pero los bancos poner tasas en ventanilla de 8 o 10, por ejemplo, generó cierto nerviosismo. Ahí salimos nosotros inmediatamente diciendo que eso era un tema cíclico, es un tema que ha pasado todos los años, o sea, los últimos 5 años en esta época siempre sube el tipo de cambio, por la sencilla razón que hay una demanda de dólares que viene, que proviene de las importaciones que vienen a fin de año. En este caso la factura petrolera también es un tema importante porque requirió más dólares y eso no fue suficiente, por así decirlo, en términos de que se pudo cubrir con las remesas y las exportaciones. ¿Qué es lo que pasa en noviembre y diciembre? Que se liquidan las exportaciones, pues quienes necesitan dólares para las ventas de fin de año, pues ya lo hicieron durante estos meses y el tipo de cambio, la presión viene para abajo. A raíz de eso es que el tipo de cambio vamos a cerrar dentro de los rangos que estamos hablando. Diría también que eso, si vemos economía, si vemos tipo de cambio, también hay un tema que salió a colación, que es el tema inflacionario, donde vimos también que el último reporte del INE pues arroja un 9.7% de inflación interanual. Si nosotros nos venimos de enero a la fecha es 8.99%, pero eso es normal, porque recordemos que 70% de la inflación es inflación que viene de fuera. Entonces, si en Estados Unidos la inflación sube, pues 70%, por así decirlo, pues ya nos viene a nosotros, principalmente en alimentos y derivados del petróleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es actuar a través de política monetaria, a través de una generación de expectativas que es totalmente justificada en el sentido de que el Banco de Guatemala tiene todas las herramientas para poder llevar la inflación al 5%, que esa es la meta que tenemos para el año 2023. Lastimosamente, la política monetaria no pasa de un día para el otro, eso pues toma algunos meses, pero son decisiones que se van a empezar, diría yo, a materializar en el corto plazo. Para empezar, la revisión de la tasa líder, verá que la tasa de política monetaria se hace el 30 de noviembre, toca la revisión en esa junta monetaria, que ahí es donde se aprueba la tasa líder, y ese efecto de tasa líder puede durar entre 6 y 9 meses. Pero recordemos que el mecanismo de tasa líder no es el mecanismo más efectivo para poder empezar a reducir la inflación. El mecanismo más efectivo es la generación de expectativas en el sentido de que la población en general, los agentes económicos, tengan perfectamente claro que el Banco Central tiene todos los mecanismos para que esta inflación regrese a los niveles normales. Esa expectativa es cabalmente lo que va a generar que la inflación empiece a comportarse, diría yo, en los próximos, pensemos, 2 o 3 meses, vamos a empezar a ver nosotros que va a empezar a regresar a la normalidad. Si todo el mundo cree que todo va a ser más caro y que todo va a seguir subiendo, lo que estamos enfrentando es un efecto especulativo más que un efecto, por así decirlo, inflacionario. Ahí es donde tenemos que ser, diría, muy agresivos en el sentido de cómo comunicamos y pues estos tipos de espacios, diría yo, que son básicos nuevamente para que la población en general y los agentes económicos tengan la total certeza que el Banco de Guatemala va a regresar la inflación a los niveles meta, que en este caso es 5%. Bueno, yo creo que hemos sido un lunar en la región. Eso, pues, otra vez no es que lo diga el presidente del Banco Central o el presidente de la República. Esto lo dicen las calificadoras de riesgo, lo dice el Fondo Monetario Internacional a través de la revisión del capítulo 4. Inclusive hay algunos artículos del Banco de América, por ejemplo, que hablan muy bien de la resiliencia que ha tenido el país.
¿Cuál es el principal logro? Pues partamos del año 2020, en donde todos los países decrecieron su economía en 2 cifras. Guatemala apenas decreció 1.8%, después una recuperación a 8% en el año 2021. Esto pues no lo mirábamos nosotros desde 1977 para el terremoto, y a pesar de la crisis mundial que existe, Guatemala este año va a crecer 4%, y a pesar de que estamos viendo nosotros como la zona euro, Estados Unidos, pensando en crecimientos de 1%, Guatemala va a crecer el próximo año entre 3,5% y 4,5%. Entonces diría yo que el principal logro ha sido mantener esa macroeconomía sana, un tipo de cambio estable, una inflación pues que aunque se ha salido de la meta, la justificación del por qué ha subido, la repito nuevamente, 70% viene de fuera, está fuera de nuestro control, pero estaremos tomando las medidas para regresarla a la normalidad. Pero nuevamente eso amarrado a esa buena relación que hay con el sector privado, a esa recaudación que ha crecido 40% en menos de 3 años, cuando lo normal eran entre 3 y 5% al año, pues lo que refleja es que Guatemala, nuevamente a pesar de la crisis, se ha logrado capitalizar de esta crisis que estamos hablando, por lo que diría que estamos con el camino correcto y la ruta correcta para que los próximos años, independientemente de los problemas que existan en el mundo, pues nosotros saldremos adelante y capitalizaremos pues el nearshoring, todas las empresas que ahora se están alejando de lugares, diría que tienen ciertos problemas, digamos China por ejemplo, donde ya vimos que a veces cierran esos encierros que hacen porque hay un caso de COVID. Muchas de estas empresas se están viniendo a Guatemala. Un ejemplo claro es Yasaki, que es una empresa japonesa de autopartes que ya se está ubicando en San Marcos, y eso dejemos afuera la inversión extranjera, sino el hecho que están contratando gente del sector, que son lugares donde hay pobreza, se están capacitando en el INTECAP, que eso también hacemos uso del INTECAP, para poder de alguna manera generar esos empleos mejor remunerados y en el fondo también evitar esa migración, que es otro esfuerzo que se está haciendo, diría, de manera consistente. Hay 3 canales principales para poder, diría yo, contener la inflación. Primero de ellos es la tasa líder. Pensemos que es la tasa que cabalmente antes de la pandemia era de 3%, después bajó a 1.75% en diferentes revisiones con el objeto de abaratar el costo de los préstamos que tienen los bancos, pues que dan a la población en general, y ahora después de la pandemia subió paulatinamente hasta estar en 3%, que es lo que está ahora, y es lo que vamos a revisar nosotros el 30 de noviembre. Ese mecanismo de tasa líder, repito, no es que inmediatamente cobre efecto, es más un mensaje de lo que va a empezar a pasar en un periodo de 6 a 9 meses. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando hay un abuso en el manejo de la tasa líder, como ha pasado, por ejemplo, pues pensemos México, que está a 10%, o lo que ha hecho la Fed en Estados Unidos, que ha subido a niveles del 4% cuando era 0%, genera choques demasiado fuertes que regresarlos a su normalidad es muy complicado. Pensemos que Estados Unidos esté cerca al 9% de inflación, es inconcebible. Un crédito hipotecario en Estados Unidos le está costando 7%, cuando antes le costaba 2%. Y ahora, ¿qué están haciendo? Dicen, bueno, tenemos que bajar la inflación, y los cambios son demasiado bruscos. Y esto funciona no solo de ida, sino de vuelta. Cuando quieran regresar otra vez a los niveles, cuando les toque empezar a bajar la tasa líder, pues el efecto también, diría, va a ser más duro, no va a haber un aterrizaje suave, va a ser un aterrizaje forzoso, que es lo que vamos a empezar a ver en Estados Unidos. Acá hemos sido nosotros muy prudentes en el manejo de la tasa líder, entonces ese mecanismo lo vamos a empezar a utilizar de una manera, diría, un poco más agresiva en esta revisión que viene el 30 de noviembre. La próxima, diría, el otro canal es temas de tipo de cambio, pero es un canal, diría yo, que también es poco efectivo en el sentido que nosotros variar 1% el tipo de cambio, la inflación le pega 0.1%. Entonces también diría es un mecanismo que no es lo más efectivo, sino el mecanismo más efectivo es la generación de expectativas. Y es lo más efectivo porque es lo que hace que las personas generen esa tranquilidad, que no sigan subiendo especulativamente los precios, sino que sepan que los precios se están estabilizando, que eso es realmente lo que está pasando. Si se dan cuenta ustedes, aunque haya subido la inflación intermensual este mes, es 0.98, es 1%. O sea, no es tanto para que eso se convierta en 10, 15% en algunos productos,
pero eso es una generación de expectativas negativa que está en el mercado, lo que genera que ese incremento de precios que no tiene relación con la inflación, y lo que hay que ser es muy efectivos en comunicar que el banco está tomando las medidas necesarias para que la inflación regrese a niveles del 5%.